Un saludo a todos. Soy alumna del Centro Ingenieril de Actualizaciones Profesionales del curso Balance de Materia y Energía. Y en este video vamos a ver un balance de materia sin reacción química en un problema de destilación. La destilación es una operación unitaria que separa los componentes de una mezcla líquida, en este caso el metanol del agua. El problema que vamos a resolver es el problema 4.12 del libro. Bueno, el problema dice así. Se destilan 1000 kilogramos de una mezcla que contiene partes iguales en masa de metanol y agua. Las corrientes del producto salen por la parte inferior y superior de la columna de destilación. Se mide las velocidades del flujo del destilado pesado y se ve que es de 673 kilogramos hora. Y se analiza la corriente del destilado ligero y se encuentra que contiene 96% por peso de metanol. A. Dibuje el diagrama del flujo del proceso y haga el análisis de grados de libertad. B. Calcule las fracciones másica y molar del metanol y las velocidades del flujo molar del metanol y agua en la corriente del producto pesado. Iniciaremos con la solución del problema. Para ello vamos a tener en cuenta dos consideraciones. La primera, la destilación es una operación unitaria que separa los componentes de una mezcla líquida. Es decir, en este proceso físico no ocurren reacciones químicas. 2. Se realizará un balance de materia en estado estacionario sin reacción química. Iniciaremos dando respuesta dibujando el diagrama. Vamos a graficar una torre de destilación o una columna de destilación y las corrientes de ingreso, que es la corriente de alimentación, y las corrientes de salida, que es la corriente del producto ligero y la corriente del producto pesado. La corriente del producto ligero en la parte superior y la corriente del producto pesado en la parte inferior. Seguidamente vamos a asignar números a estas corrientes. A la corriente de alimentación o entrada le vamos a asignar el número 1, a la corriente de salida 2 y 3, 2 a la corriente del producto ligero y 3 a la corriente del producto pesado. Ahora vamos a colocar los datos que nos ha facilitado el problema. El problema nos indicó que la alimentación era de 1000 kilogramos por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo másico total en la corriente 1 es igual a 1000 kilogramos por hora. También nos ha indicado que la alimentación tiene partes iguales en masa de metanol y agua. Es decir, que la composición peso-peso para el metanol es de 50%, y para el agua es de 50%, o que es lo mismo a 0,50 kilogramos de metanol por kilogramo de solución y 0,50 kilogramos de agua por kilogramo de solución. También nos ha indicado que el flujo másico total de la corriente 3 es de 673 kilogramos por hora. Luego, nos ha indicado que la composición peso-peso del metanol es de 96% o 0,96 kilogramos de metanol por kilogramo de solución. Bien, hasta este punto pues hemos anotado las variables conocidas y ahora procederemos con las desconocidas. En nuestra corriente 1 pues tenemos todos los datos, tenemos el flujo másico total en la corriente 1, tenemos la composición peso-peso del metanol, la composición peso-peso del agua. Vemos que en la corriente 2 pues no tenemos el flujo másico total de la corriente 2. Aprovecharemos que si tenemos que la composición peso-peso del metanol es del 96%, pues la composición peso-peso del agua es del 4%, ya que la sumatoria de ambas pues debe de sumar 100. De igual manera, nos fijamos aquí en la corriente 3 y podemos darnos cuenta que no tenemos la composición peso-peso del metanol ni del agua. Por lo tanto, le asignaremos la letra W para esta composición peso-peso del metanol en la corriente 3. Y la corriente y la composición peso-peso del agua en la corriente 3 la pondremos en función de esta, ya que la sumatoria de ambas debe sumar 1. Finalmente, pues verificamos en este diagrama de flujo que todas nuestras variables conocidas y desconocidas pues estén en unidades de masa, ¿no? Estén en una misma base. Y podemos decir que están en unidades de masa. Y aprovechando la vista del diagrama de flujo concluido, podemos darnos cuenta que al hallar el flujo másico total de la corriente 2,
y la composición peso-peso del metanol en la corriente 3, pues estas dos variables desconocidas nos van a ayudar a calcular otros datos del problema, como la fracción másica del metanol en la corriente 3, la fracción molar del metanol en la corriente 3, en la corriente del producto pesado, y las velocidades de flujo molar del metanol y agua en la corriente del producto de pesado. Bueno, vamos a concluir la pregunta A realizando el análisis de grados de libertad. Los grados de libertad es igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones independientes. El número de incógnitas son todas las variables desconocidas que se tienen en el diagrama de flujo. Y el número de ecuaciones independientes, pues son las ecuaciones independientes que se obtienen de este balance de materia, la cual está relacionado al número de especies moleculares. También aquí se consideran las especificaciones del proceso que te da el problema. Bien, entonces, ¿cuáles eran las variables desconocidas en nuestro diagrama de flujo? Pues era el flujo másico total de la corriente 2 y la composición peso-peso del metanol en la corriente 3. Número de variables desconocidas, 2. Número de balances, ¿cuántas especies moleculares participan en este proceso? El metanol y el agua. Entonces sería menos 2. Número de relaciones, el problema no nos dio ninguno. 2 menos 2, 0 grados de libertad. El valor de 0 grados de libertad indica que se puede resolver este problema inmediatamente y que podemos empezar a calcular o hallar el flujo másico total de la corriente 2 y la composición peso-peso del metanol en la corriente 3, que son nuestras variables desconocidas. ¿Y cómo las vamos a hallar? ¿Cómo vamos a determinar estas variables desconocidas? Pues lo vamos a hallar mediante un balance másico total y un balance másico parcial o por componente. Empecemos. Un balance másico total. Considerando que entrada es igual a salida sin reacción química en estado estacionario, tenemos que el flujo másico total en la corriente 1 es igual a la sumatoria del flujo másico total de la corriente 2 más el flujo másico total en la corriente 3. Pues estos datos nosotros los conocemos. El flujo másico total de la corriente 1 pues es la corriente de alimentación. Y ese dato era de 1000 kilogramos por hora. Ahora, el flujo másico total en la corriente 2, pues es justamente nuestra variable desconocida, ¿no? Es la corriente de nuestro producto ligero. Ese dato no lo teníamos. Más este flujo másico total en la corriente 3, el problema sí nos lo dio y era 673 kilogramos por hora. Bien, resolviendo la ecuación y despejando, obtenemos que el flujo másico total de la corriente 2, o sea, del producto ligero, es de 327 kilogramos hora. Entonces, este balance másico total nos ha permitido calcular nuestra primera variable desconocida de nuestro diagrama de flujo, que es el flujo másico total de la corriente 2. Bien, ahora vamos a hallar la composición peso-peso del metanol en la corriente 3 mediante un balance másico parcial. Considerando que entrada es igual a salida y el componente metanol participa en las corrientes 1, 2 y 3, tenemos para el metanol el flujo másico parcial del metanol en la corriente 1 es igual al flujo másico parcial del metanol en la corriente 2 más el flujo másico parcial de la corriente 3. Bien, y estos flujos másicos parciales, pues de las corrientes 1, 2 y 3, pues pueden quedar o son equivalentes, pueden quedar expresados también de la siguiente forma. El flujo másico parcial de la corriente 1 pues es igual a la composición peso-peso del metanol en la corriente 1 por el flujo másico total de la corriente 1. Esto es igual a la composición peso-peso del metanol en la corriente 2 por el flujo másico total de la corriente 2, más la composición peso-peso del metanol en la corriente 3. Y esta es justamente la variable desconocida que queremos encontrar, por el flujo másico total de la corriente 3. Ahora aquí vamos a reemplazar todos los datos que nos ha dado el problema y las variables que también nosotros hemos encontrado. La composición peso-peso es un dato que nos facilitó el problema, la composición peso-peso del metanol en la corriente 1, que es de 0,50 kilogramos de metanol por kilogramo de solución. El flujo de alimentación también nos lo dio, que es de 1000 kilogramos por hora. Esto es equivalente
a la composición peso-peso del metanol en la corriente 2 nos los dio, era 0,96 kilogramos de metanol por kilogramo de solución, por, este es una de nuestras variables desconocidas que hallamos, el flujo másico total en la corriente 2, que era 327 kilogramos por hora. Esta es nuestra variable que queremos hallar, la composición peso-peso del metanol en la corriente 3, por el flujo másico total en la corriente 3, que fue dato del problema, que es de 673 kilogramos hora. Despejando y calculando, hallamos que la composición peso-peso del metanol en la corriente 3 es igual a 0,28 kilogramos de metanol por kilogramo de solución. Bien, por lo tanto, este valor indica que en un kilogramo de solución, 0,28 kilogramos son del componente metanol y 0,72 kilogramos son del componente agua. Como podemos ver, ya hemos podido hallar mediante el balance másico total y el balance másico parcial, hemos podido encontrar las variables desconocidas de nuestro diagrama de flujo. Ahora vamos a colocar estos datos hallados. El flujo másico total en la corriente 2 es igual a 327 kilogramos por hora y la composición peso-peso del metanol en la corriente 3 es de 0,28 kilogramos de metanol por kilogramo de solución. Y la composición peso-peso del agua en la corriente 3 es de 0,72 kilogramos de agua por kilogramo de solución. Bien, ahora seguida vamos a desarrollar pues la pregunta B, que nos dice que tenemos que calcular la fracción másica del metanol, la fracción molar del metanol, la velocidad del flujo molar del metanol, la velocidad del flujo molar del agua, pues en la corriente 3 o en la corriente del producto pesado. Empecemos. Hallando la fracción másica del metanol en la corriente del producto pesado. La fracción másica es igual al peso del soluto sobre el peso de la solución. ¿Quién es el soluto? En esta solución, el metanol. Y la solución sería el peso del metanol más el peso del agua. Pero este dato nosotros ya lo hemos hallado, ya lo hemos calculado. Y lo hemos calculado en el balance parcial por componente. En el balance másico parcial por componente, en donde nos decía que 0,28 kilogramos de metanol por 1 kilogramo de solución. Simplificamos y obtenemos que la fracción másica del metanol es de 0,28. No tiene unidades porque es adimensional. Bien, ahora continuemos calculando las velocidades del flujo molar del metanol y agua en la corriente del producto pesado. Pero para esto hay que tener en cuenta lo siguiente. En el diagrama de flujo las variables están en unidades másicas. Por ello vamos a determinar primero los flujos másicos parciales para los componentes metanol y agua en la corriente del producto pesado, que es la corriente 3. Y luego los convertiremos a flujos molares, utilizando los pesos moleculares de cada componente. Velocidad del flujo molar del metanol en la corriente del producto pesado. A partir del flujo másico parcial, hallaremos el flujo molar del metanol. El flujo másico parcial del metanol en la corriente 3 es igual a la composición peso-peso del metanol en la corriente 3 por el flujo másico total en la corriente 3. Estos datos de acá nosotros los conocemos. Entonces los reemplazamos. El flujo másico parcial del metanol en la corriente 3 es igual a, este dato lo hemos hallado, 0,28 kilogramos de metanol por kilogramo de solución, por este flujo másico total en la corriente 3, fue dato del problema, 673 kilogramos hora. Simplificamos y nos da que el flujo másico parcial del metanol en la corriente 3 es 188,44 kilogramos de metanol por hora. Ahora, este flujo másico parcial del metanol en la corriente 3 lo vamos a convertir a flujo molar, usando el peso molecular del metanol. Flujo molar parcial del metanol en la corriente 3 es igual a 188,44 kilogramos de metanol por hora, por 1 kilogramo, 1000 gramos. Una mol de metanol le corresponde 32,04 gramos. Simplificamos y obtenemos que el número de moles parciales del metanol en la corriente 3 es igual a 5,88 kilomol de metanol por hora. Bien,
Realizando este mismo procedimiento, vamos a calcular la velocidad del flujo del agua en la corriente del producto pesado. El flujo másico parcial del agua en la corriente 3 es igual a la composición peso-peso del agua en la corriente 3 por el flujo másico total en la corriente 3. Estos son datos que nos los dio el problema y este es un dato que hemos hallado. Bien, el flujo másico parcial del agua en la corriente 3 es igual a 0,72 kilogramos de agua por kilogramo de solución por 673 kilogramos hora. Resolviendo esta ecuación, pues tenemos que, y simplificando, pues obtenemos que el flujo másico parcial del agua en la corriente 3 es de 484,56 kilogramos de agua por hora. Luego lo convertimos a flujo molar y obtenemos que con su peso molecular, simplificando, y obtenemos que el número de el flujo molar del agua en la corriente 3 pues es de 26,92 kilomol de agua por hora. Bien, ya hemos hallado la fracción molar del metanol, la fracción másica, perdón, del metanol, las velocidades, los flujos, y nos estaría faltando hallar la fracción molar del metanol en la corriente del producto pesado. Bien, sabemos que la fracción molar es equivalente al número de moles del soluto sobre el número de moles totales. Entonces, el soluto pues es el metanol y el solvente pues es el agua. Y nosotros sí hemos hallado el número de moles del metanol y del agua, ¿no? en la corriente del producto pesado. El número de moles del metanol pues era 5,88 kilomol de metanol por hora y las moles pues del agua era 26,92 kilomol de agua por hora. Reemplazamos en esta ecuación y nos da que la fracción molar del metanol en la corriente del producto pesado pues es de 0,18. Con este último cálculo pues ya podemos dar respuesta a la pregunta B, que queda resuelta de la siguiente forma. La fracción másica del metanol en la corriente 3 o corriente del producto pesado es 0,28, no tiene unidades, es adimensional. La fracción molar que acabamos de hallar del metanol en la corriente del producto pesado es 0,18. La velocidad del flujo molar del metanol en la corriente 3 pues es de 5,88 kilomol de metanol por hora y la velocidad del flujo molar del agua en la corriente del producto pesado pues es igual a 26,92 kilomol agua por hora. Bien, espero sea de ayuda por la atención y hasta la próxima.